Hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidas al Cine Diván de hoy, 21 de noviembre, en que vamos a charlar un poquito sobre la película The Man from the Earth, El hombre de la Tierra. Bien. Bien. Espero que se esté escuchando bien, que se esté viendo bien. Les doy la bienvenida y mientras esperamos que vayan sumándose, les voy a contar que estamos avanzando, como corresponde a esta altura del año, avanzando muchísimo con la programación de los cursos para el año que viene. Vamos a apostar fuertemente a la presencialidad, más allá de que habrá algunas propuestas también virtuales, pero vamos a hacer una propuesta muy centrada en lo presencial. Así que a partir de los próximos días, ya prontito, van a empezar a estar disponibles para que vean tanto por acá mismo por Facebook como por la página web. Va a haber unos pequeños impresos para que ustedes los puedan ver. Buenas noches, Irene. Muchas gracias por confirmar que estamos con toda la cuestión tecnológica en marcha y de paso que estoy pudiendo ver los comentarios, que siempre es lo más preocupante para mí en esta instancia. Bueno, vamos a trabajar sobre esta película bastante extraña en algunos aspectos. Primera pregunta siempre es si la pudieron ver y en tal caso si les gustó, si les llamó la atención en primera instancia, porque es una película que tiene sus particularidades. Me acordaba yo cuando la revisaba un poco en estos días, que hace poco también con algunas de ustedes vimos La ventana indiscreta de Hitchcock, y en ese momento hablábamos de las complicaciones que se había buscado Hitchcock en ese momento, y siendo el Hitchcock ya en su época de director muy reconocido por propio gusto, digamos, por propia decisión, y con mucho presupuesto, porque él había hecho construir todo el patio ese, ese patio interno, donde todos los edificios que el protagonista espía o mira. Es todo un escenario que fue muy caro de construir. En este caso, también es un encuentro, una propuesta muy limitada, pero por cuestiones de presupuesto. Y quiero decir que en aquel momento solo veíamos desde el interior del eh, departamento del protagonista, solo desde ahí veíamos toda la película. En esta todo transcurre dentro de una misma habitación, ¿sí? Salvo un par de escenitas en que salen afuera, al Porsche, digamos, de la casa, no más que eso. Acá no sé hasta qué punto es una decisión artística o es francamente una cuestión de presupuesto. Y pensaba, no lo vamos a hacer, ya les voy a explicar por qué, pero en esta progresión pasamos de un patio de pocas personas que viven ahí a una única casa donde las personas que hay son 8, más allá eh, de los que vienen a llevarse los muebles. Eh, el siguiente paso en esta progresión sería, hay una película que es todavía más austera, que se llama Buried, algo así como enterrado o sepultado. Es una película de un director español que se llama Rodrigo Cortés, que no es muy conocido. Su primera película, su primer largo, el protagonista fue Baraglia, así que por ahí nos podría sonar, se llama El concursante. Pero esta peli, que tiene ya sus años, transcurre toda la película adentro de un ataúd. Entonces en algún momento yo veía una entrevista con este Cortés, que decía un poco en tono de broma, qué fácil para Hitchcock y para esos directores que se limitan, pero se limitan poco, tienen para dialogar, tienen varios personajes. Yo dice, acá no tenía
más que un solo personaje que se despierta vivo dentro de un ataúd y toda la película transcurre ahí. No vamos a ver esa película porque es sumamente asfixiante. De hecho, yo intenté y no pude verla, mucho menos en tiempos como estos. Pero sería un poco la progresión, lo que tocaría, ya que vamos como acercándonos cada vez más a propuestas muy limitadas y que en nuestro caso nos van llevando cada vez más a la importancia del diálogo, ¿no?, en las películas. Veo un poquito de comentarios antes de seguir. Sofía, buenas noches. Interesante el tema de la película. De acuerdo, totalmente. Irene, pude verla sin terminar. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una aclaración respecto de los llamados spoilers. Irene, tendrás que decidir. Inés Pacheco Pen, hola. Qué bueno, me alegro que te haya gustado. Y Maite, buenas noches. Un poco para Irene, pero también para cualquiera que esté viendo, si han visto otros momentos en que hemos charlado sobre películas, nosotros no necesariamente nos preocupamos tanto por no spoilear una película, damos por sentado que la han podido ver, y si no, en este caso, que estamos haciendo lo que queda grabado, la propuesta también es suspender el visionado de esta charla, ver la película y después seguir. Para la mayor parte de las películas, eso depende mucho del estilo de uno, pero dentro de los mecanismos que tiene la narración, la sorpresa es uno de los menos interesantes para esto que nosotros hacemos. De hecho, casi siempre conviene ver la película 2 o 3 veces, con lo cual las posibilidades de sorprenderse se reducen mucho. En este caso, siendo una película muy austera, como decíamos al principio, y muy centrada en el guión, hay una progresión narrativa que tiene bastante que ver con el sentido dramático de la película. Quiero decir, no hay otros recursos casi que cierta progresión en irnos llevando de a poquito hasta descubrir algunas cosas. Y sobre todo, igual que pasaba con La Ventana Indiscreta, en esta duda que nos plantea, ¿no?, de qué decidimos nosotros creer y cierta tensión que por momentos nos lleva hacia un lado y por momentos al otro. Así que queda planteado como posibilidad. Bueno, Maite está en la misma situación que Irene, la pude ver hasta la mitad. Le falta, si es más o menos la mitad, le falta una mitad importante de la película porque hay algo interesante que sucede de la mitad para adelante. Y Maura, hola Maura, buenas noches. Bueno, y a Maura le encanta que le cuenten antes la peli, así que en ese sentido, en este caso, podemos hacerlo. Dicho esto, que vamos a hablar necesariamente sobre el desarrollo de la trama, que la trama, como todo en esta película, es diálogo, vamos a empezar a charlar sobre ella. Hagamos entonces, atendiendo a lo que van diciendo que vieron, breve reseña por si alguien todavía no la vio. ¿De qué se trata la película? Es un profesor universitario, profesor de historia, que ha renunciado a su cargo y se está por mudar. Y antes de que él se mude, vienen sus colegas a despedirse de él. Los colegas son otros profesores universitarios. Voy a nombrarlos porque a mí por ahí me cuesta un poco. Dan es el antropólogo, Dan es el que más fuerza va a hacer para entrar en la historia que va contando John. John Oldman es el protagonista, es el que se está mudando. Después está Harry, que es biólogo. Está Edith, que es experta en literatura cristiana. Sandy, que es historiadora. Y Art, que es arqueólogo. Art viene además con Linda, que es una estudiante, que es la única que no es profesora de la universidad. Y después va a aparecer Will,
que es psiquiatra, psicólogo, por momentos lo nombra de un modo, por momentos de otro, y que en realidad viene a pedido de Art cuando empieza a desarrollarse la trama, cuando John empieza a contar algo que al resto le cuesta mucho creer. Y entonces dudan sobre cómo reaccionar. Y ahí me parece que podemos nosotros empezar con las primeras preguntas. Van a ser un poco la guía de lo que me interesa a mí que charlemos, más allá de lo que ustedes vayan sumando. Después al final, si tenemos un ratito, le agregamos una vuelta por otro lado, que también les va a resultar a muchas familiar. Pero en principio las dos preguntas que son interesantes son ¿por qué por qué John está diciendo lo que dice? Como verán, todavía no estoy del todo convencido de contarles qué es lo que dice. Estoy pensando si va a ser posible avanzar en la charla. Bueno, yo voy a avanzar hasta que pueda. En principio lo que él le cuenta es que es alguien distinto a lo que ellos creen, que tiene una historia mucho más larga de la que sus amigos creen y que además es muy difícil de creer. Entonces la primera pregunta que ellos se hacen y que nos vamos a hacer nosotros es ¿por qué John diría esto? Y la segunda es ¿qué hacemos nosotros? En primera instancia sus amigos y en segunda instancia nosotros como espectadores, ¿qué hacemos frente a eso que nos dice y que nos es imposible creer? Hola Mari, buenas noches. La primera reacción de todos cuando John les dice, bueno, voy a tener que spoilear nomás, si no voy a perder más tiempo en tratar de evitarlo que en hacerlo. En un momento de la charla, John plantea como una hipótesis, ¿qué pasaría si a un hombre de las cavernas, lo que dice un cromañón, no muriera? Simplemente no se muere, sigue viviendo y llega hasta la actualidad. Entonces empiezan a plantear algunas posibilidades, planteado bien en el terreno de lo lúdico del juego. Creo que en un momento ahí le dicen, si estuvieras escribiendo un cuento, una historia, sería interesante. Creo que Dan es el que le dice, me gustaría leerla si la escribí finalmente. Porque empiezan a aparecer algunas posibilidades curiosas. El biólogo Harry dice, bueno, en realidad el problema con el envejecimiento es que en la reparación que el cuerpo hace de las propias células, hay algo que falla. Si por algún motivo una persona lograra hacerlo, el cuerpo de una persona, no es una cuestión intencional, sino el cuerpo de alguien lograra hacerlo sin error, no tendría por qué envejecer ni morir. Y entonces empiezan a surgir como algunas preguntas que John va contestando, pero a medida que van surgiendo, en un momento, y es muy concretamente cuando se menciona a Colón, que él ya empieza a hablar en primera persona. Entonces esto que él planteaba como la idea de un cuento, que es, ¿cómo sería un cuento en el cual un hombre de las cavernas no se hubiera muerto? Él empieza a hablar de Colón y dice que, bueno, cuando yo pude haber viajado con él, lo que pasa es que en ese momento todavía no estaba seguro de cómo era la cosa. Estaba claro que la Tierra era redonda, pero parecía que no se podía caer. Entonces ese es como el primer gran impacto que tienen todos sus colegas, porque no se entiende bien el juego. Es como que de repente estábamos en el juego de vamos a escribir, voy a contarles una historia, ustedes me van aportando cosas, una historia de ficción, y de repente es más una actuación. Yo les voy a contar mi historia y mi historia es increíble. Mi historia es que yo en realidad soy un hombre de las cavernas. Entonces esa primera
sorpresa que genera en todos los colegas. Eh, no sé cómo habrá sido la experiencia de ustedes. A mí como espectador me pareció un poco, um, como poco creíble. Yo no soy un buen crítico de actuación, yo no sé nada de eso, pero si bien hay momentos que parecen muy bien actuados, hay otros que cuesta un poquito meterse en estos personajes. Por eso hablaba al principio de la progresión, porque a medida que el guión nos va llevando, es como más fácil tomarse en serio lo que está sucediendo. Frente a esa revelación, que él ya no está eh, contando esta historia de ficción, sino que está diciendo que esto es cierto, empieza a haber un juego de ambigüedad, donde él por momentos dice que, bueno, hagamos de cuenta que sí, que es como dijimos al principio, que esto es un cuento, no se lo tomen tan en serio, pero a la vez sigue hablando en primera persona, como si fuera algo que le hubiera sucedido. Todo ese desarrollo va llevándonos por esta duda inicial, hacia esta duda inicial que es, ¿por qué está haciendo esto? Y las dos respuestas que se alcanzan a dar, o las dos preguntas que los protagonistas, que los personajes se hacen es, ¿se está riendo? ¿Nos está haciendo una especie de chiste un poco raro? ¿O está completamente loco? Eh, Habría una tercera, que después le vamos a dar alguna vueltita, que es que efectivamente lo que está contando tenga alguna posibilidad de ser cierto. Pero es muy difícil de creer. Es una aseveración que requiere mucho esfuerzo para ser creída. Entonces, en principio, se van a mantener entre esas dos posibilidades. O es un sujeto un poco empático, que es capaz de hacernos un chiste que nadie termina de entender, o es un loco. Y es un loco implica que la persona que hace 10 años que viene siendo profesor junto a nosotros y que nosotros creemos conocer, escondía una locura que nosotros nunca habíamos visto. Eso me parece bien interesante como punto de partida para pensar que muchas veces hay actitudes de personas que nos llevan a esa ambigüedad, a esa duda de por qué alguien está haciendo lo que hace y si tiene alguna intención respecto de nosotros. Es decir, lo que preguntan varias veces los personajes a lo largo de la historia, ¿se nos está riendo? ¿Qué es esto? Tengo un par de frasecitas respecto de tomadas de la peli. En un momento lo que se dice es, esto que nos estás contando no se corresponde con el sentido común, ni con lo que sabemos de la naturaleza, de cómo funciona la naturaleza. Ante lo cual John responde, tampoco se condice con el sentido común, la relatividad ni la mecánica cuántica. Lo cual es cierto, sin que uno tampoco sea muy experto en esos temas, pero la física cada vez más se va metiendo en terrenos donde el sentido común no opera. Lo voy a decir de un modo muy genérico porque no tiene sentido en nuestra charla meternos en detalle y además porque no lo sabría hacer bien. Pero de un modo genérico es que por ejemplo, hay objetos que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, o que si yo quiero medir la velocidad de algo, lo puedo hacer, y si quiero medir la posición de algo, también lo puedo hacer, pero nunca puedo medir la velocidad y la posición al mismo tiempo. Esto es complejo de explicar, por eso es donde yo digo que no quiero meterme,
Pero son cosas que la mecánica cuántica especialmente nos lleva a lugares muy distantes del sentido común. Y sin embargo, es donde se está moviendo lo más avanzado de la ciencia. Eh, entonces, que alguien plantee una posibilidad alejada del sentido común no necesariamente está en contra de la naturaleza, como dice John, o de la verdad. La primera pregunta era esta, ¿no? ¿Cómo saber qué pasa en la cabeza de este sujeto? Si le estamos atribuyendo una intención que es difícil de sostener, porque además da por sentado que nos está mintiendo, ¿sí? En realidad, voy a corregir un poco, porque la primera versión que yo les di es por qué este sujeto dice esto. Quizás podemos sacar por ahora la posibilidad de que eso fuera cierto. Entonces podríamos transformarlo en por qué este sujeto no nos dice la verdad, o por qué nos dice algo que es falso. Y separar a su vez en estas dos variantes. O nos está mintiendo, con mentir me refiero a nos está diciendo deliberadamente algo que es falso, y por lo tanto tenemos que saber por qué intención tiene. Casi siempre, cuando alguien nos miente, es o porque nos quiere dañar, o porque se quiere aprovechar de nosotros, o en última instancia, al menos porque se quiere reír de nosotros, como ellos sospechan de John. La otra posibilidad es que si no está mintiendo deliberadamente, entonces nos está diciendo algo que cree que es verdad. Pero si él cree que es verdad algo que es contrario a nuestra propia verdad, que además damos por sentada, digo, hay pocas cosas más seguras que tengamos nosotros que la propia y la ajena mortalidad. No quiere decir que nos guste, pero sabemos que todos estamos condenados a eso. Entonces que alguien lo niegue nos lleva a esta incredulidad y a estas opciones. Nos está mintiendo o está loco, porque alguien que cree algo que no es verdad está loco. Voy a derivar un poquito porque ahí estamos muy cerca de algo que yo quizás lo quería traer después. Bueno. Estoy dudando una cosa respecto del orden, les cuento, de lo que yo pensaba charlar. Porque estamos aquí con esta posibilidad de que sea un loco. Yo tenía una frase. Bueno, pero no la estoy encontrando. Así que voy a seguir nomás con el orden que había planteado originalmente. Sí. Disculpen. Ahí encontré la frase, pero me acabo de acordar por qué lo había pensado hacia el orden. Así que vamos a volver a los planes originales y volvemos. Esta dualidad, ¿no? Frente a la pregunta, ¿por qué este sujeto me está diciendo algo que no es cierto? Y me está mintiendo y por lo tanto está queriendo dañarme, está queriendo aprovechar de mí, o está loco. Y eso se plantea especialmente como una dificultad cuando la persona que está al frente es alguien querido. Porque si es alguien que no nos importa, basta con alejarse, con no creerle, pero si es alguien que uno quiere, no es tolerable que me quiera dañar o que quiera reírse de mí, pero tampoco es grato que se muestre como un loco. Que es un poco lo que dice Edith en un momento. Will es el psiquiatra que viene después a pedido de Art. En un momento se enoja frente a esta situación
Dice algo así como, ¿por qué nos hace esto? Y Sandy es la historiadora que en un momento cuando está sola con John, con el protagonista, le dice que lo quiere. Eh, y es la que, de algún modo, quizás por eso mismo, más sostiene una actitud de entre creerle o al menos no poner en duda, junto con Dan, que era el antropólogo, son los que más se toman en serio de algún modo los dichos de John. Entonces, cuando Will, que es el psiquiatra, se enoja, eh, Sandy le dice, pero él no eligió ser quien es. En una defensa interesante que es, él nos está contando algo que no eligió, por lo tanto no debiéramos enojarnos con él por lo que le pasa. Y Will responde, nosotros no decidimos escuchar esto, que también es muy interesante, porque entre otras cosas pone bien en evidencia que decir algo es hacer algo, que las palabras son finalmente una forma de acción. Por lo tanto, si bien es distinto decirle algo a alguien que hacerlo, decir algo ya es actuar. Y decirle algo a una persona es hacerle algo a esa persona. Por lo tanto, cuando John decide contarle esto a estas personas, está de algún modo haciendo algo que puede eventualmente ser valorado por ellos como una agresión, que es un poco lo que decíamos en relación a la primera respuesta. Si la primera respuesta a la pregunta de por qué él hace esto es se está riendo de nosotros o se está tratando de aprovechar, eh, lo que está haciendo es de por sí una agresión. La otra posibilidad también hay un fragmento que es muy claro, porque aquella que se enoja es Edith. Eh, y Dan es el que trata de calmarle, le dice, bueno, pero él es nuestro amigo. Y Harry es el biólogo, le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué sos tan dura con él? En base al pie que ha dado Dan previo, que sí es nuestro amigo. Y Edith dice, lo que siento es que hay un amigo que ha desaparecido. Ese amigo ya no está, como si pudiera eh, haberse enloquecido. Creo que lo que dice es, se puede tener Alzheimer a los 35 años, que es la edad que dice tener John. Y sigue diciendo Edith, a lo mejor es que estoy tan triste que no puedo llorar. Entonces la respuesta de Edith ahí es, si se está riendo de mí, me enoja. Y si está loco, me entristece tanto que finalmente también termina por verse como enojo. Me gustan estas dos alternativas porque son muy eh, familiares para nosotros. Insisto, cuando alguien, y particularmente alguien que uno quiere, hace, en este caso estamos hablando de hablar, dice algo que, que nos parece imposible o irracional. Eso nos lleva a al segundo punto crítico. Dijimos que el primer momento como de shock de la película es cuando él dice, miren, yo en realidad no soy un profesor universitario de 35 años, sino que soy un cromañón de alrededor de 14.000 años. Y ahí es donde todos los amigos se sorprenden. El segundo punto muy determinante es la revelación de que él es, él ha sido en algún momento Jesucristo.
Am, Eso, entre otras posibles reacciones, y vuelve, se repite un poco lo que pasaba al principio de preguntas como para tratar de corroborar algo de eso. Incluso, en algún momento le habían preguntado si él se había enfermado, y entre las cosas que él cuenta, dice que sí, que se ha enfermado muchas veces, entre esas cosas de viruela. Entonces, ¿por qué no tiene marcas de viruela? Cuando él dice que él ha sido la figura, en realidad no dice haber sido Cristo, sino la figura en la cual se basa la construcción mítica de Cristo. Cuando él dice esto, lo que le pregunta Art es, y a verte las muñecas. Y entonces vuelve a decir, no tengo cicatrices, pero está de nuevo ese intento de corroborar, de algún modo, los dichos de este sujeto. Pero ahí, a medida que la avanza, lo que se va viendo es que la que más se enoja y más dolorida está es Edith. Edith es de este grupo, la que es experta en letras, en literatura cristiana, y da la sensación por las respuestas de los otros que es la única cristiana, creyente. De los otros no se dice mucho, salvo quizás del biólogo, de Harry, que él dice que él es de sangre judía, pero que está casado creo con una musulmana, que el hijo es de la cienciología, no sé cómo. Cuenta un poco en general. Eh, pero Edith, a medida que él va contando algunas cosas y que por lo tanto por supuesto algunas de las cosas que cuenta contradicen las creencias de Edith e incluso la Biblia, citan mucho ellos la King James, que es la Biblia, la traducción al inglés de la Biblia más común en Estados Unidos. Lo nombro porque hay un momento en el cual discuten también acerca de cuál es la mejor versión y si es la más moderna o lo que sea. Pero digo, a medida que él va diciendo cosas que van en contra de las creencias de Edith, ella en un momento ya bastante ofuscada dice, están siendo desconsiderados con mis sentimientos. Es decir, voy a traducirlo no porque no sea claro, sino porque por ahí para quienes no la vieron a la peli, ella siente que a medida que los demás van como tomándose en serio esto, que va absolutamente en contra de sus creencias más fuertes, eh, ella se siente atacada. Volvemos a la idea de que las palabras pueden ser actos violentos. Y Dan, vuelvo a Dan, el antropólogo, le responde a eso, puede ser, en ese caso, también estamos siendo desconsiderados con los sentimientos de John. Ese punto eh, resignifica un poco toda la película. Porque hasta ese punto uno puede ver la película en relación a esto. Un grupo de gente tiene algo que recuerda un poco a Hombre mirando al sudeste, quienes la hayan visto, a esta idea de que hay alguien que está diciendo algo que va totalmente en contra um, de lo que es aceptable para el resto. No quiero arruinar también esa película. Es una película argentina de los años 80 de Eliseo Subiela, que la recomiendo también. Pero ahí también el protagonista dice ser alguien que el resto de la gente no cree que pueda ser. Eh, y entonces es considerado un loco. ¿Sí? De hecho, aquella película, La de Hombre mirando al sudeste, transcurre en un hospital psiquiátrico. Acá, los amigos de John oscilan entre eh, o le creemos que él, corrijo, o creemos que él cree lo que nos está diciendo, en ese caso está loco, o creemos que nos está mintiendo descaradamente, en ese caso es una mala persona. Pero si creemos que él lo cree, entonces está loco. Y lo que él dice es
va en contra de las leyes de la naturaleza y va en contra de las creencias de las personas que están ahí. Eh, por lo tanto, hasta ahí, ese dilema es bastante cercano a nosotros. Pero de repente cuando Edith dice que ella siente que están siendo desconsiderados con sus sentimientos, lo que está diciendo es que ella tiene unas creencias que son también en muchos aspectos contrarias al sentido común, son también contrarias a la ciencia y que sin embargo merecen respeto. Porque son las cosas que ella cree. Primera diferencia, lo que ella cree lo comparte con muchísima gente, ¿sí? A diferencia de lo que dice John, que es una cuestión singular. Pero se hace difícil, ¿no? A la vez que resulta como evidente que son cosas distintas, se hace difícil encontrar dónde está la diferencia entre alguien que dice algo que a uno le cuesta creer y que entonces puede enojarse o creer que está loco, y alguien que dice algo que también es, en algunos aspectos, para algunas personas, difícil de creer, y que al mismo tiempo merece ser respetado, ¿sí? Porque tiene que ver con las creencias y con la fe, que es desde luego un terreno de la vida de la gente que merece el mayor de los respetos. Entonces, ¿por qué no? Y esta es la pregunta. Desde luego, no es llevar a la fe al terreno de la locura y pensar que quienes tienen fe están locos, sino arriesgarse a tolerar la posibilidad de que algunas de las cosas que consideramos locura puedan tener validez, al menos para esas personas. Voy a decir esto y voy a tratar de salir de acá porque estoy cuidando de no, eh, justamente de no ofender ninguna fe. Pero hay un psiquiatra de origen austríaco, se llama Thomas Szasz, que también defendiendo que la enfermedad mental y que la locura son potencialmente, en principio, actos de discriminación más que otra cosa. Es decir que alguien está loco, mucho más allá de, o mucho más acá de una cuestión de salud, es un acto político, es la decisión de impedir que esa persona diga lo que quiere decir. Digo, esta persona, Thomas Szasz, en un momento hace esta comparación. Dice, ¿por qué si alguien dice, no sé, que es marciano y que como marciano puede regenerarse y puede, no sé, volar, nosotros consideramos que está loco? ¿Y por qué si una persona tiene fe y cree que Dios estuvo entre nosotros como hombre, creemos que es válido y que tiene fe? Vuelvo, porque quiero ser muy cuidadoso con esto. No estoy tratando de asimilar la fe a la locura, sino tratando de darle entidad a esto que llamamos locura. Tratar de darle un sentido, no de equivalencia, no que es lo mismo, sino que en tanto hay alguna cuestión difícil de diferenciar, difícil de separar, entonces quizás la actitud merezca ser de tolerancia. ¿Sí? Vuelvo. Que frente a algo que va en contra de las leyes de la naturaleza y que a nosotros nos cuesta creer, que va en contra de nuestro propio sentido común, sobre todo si esto viene de parte de alguien que uno quiere, la actitud más prudente es respetar, es decir, aceptar que esa persona pueda tener su propia verdad, distinta quizás de la mía. Ahí encontré una vueltita para
para salirme de ese terreno donde me metí un poco sin querer. Tomando un poco los dichos de Harry, que dice, vengo de una familia judía, estoy casado con una, creo que le dice una musulmana, y a la vez, no sé, como cita varios, el living de mi casa está siempre al borde de una guerra de religión. Y ahí hay un punto interesante, porque en el respeto a la fe, uno puede considerar que es ofendido si alguien dice algo de lo que uno cree. Pero muchas veces eso que uno cree es por definición contrario a lo que otra persona cree. Por lo tanto, solo con decir lo que uno cree ya podría estar, a lo mejor sin quererlo, hablando de la fe y de las creencias de otra persona. Y ahí es donde estoy tratando de llegar respecto de la tolerancia y el respeto mutuo, que es lo que está tomando Maura también. Dice, así es, respetar, estamos de acuerdo. Voy a leer un par de comentarios, porque entre ellos hay uno un poquito más largo de María Cristina Alsina. Bueno, China saludaba, buenas noches China. María Cristina dice, por lo que escucho es el tipo de película que me gustan. Bien, ojalá voy a ver, me hace acordar lo que dijiste, Hombre mirando al sudeste. No puedo creer que hayas pensado en eso mientras yo lo decía. Bueno, no sé si es que justo pensamos lo mismo o que vos estás haciendo referencia a lo que yo decía de esa película. En cualquier caso, vale. Pero me parece que no, que es coincidencia, que mientras yo estaba diciendo esto, vos estabas escribiendo sobre la misma película, con lo cual obviamente tienen algo en común. No sé si las películas, pero al menos lo que yo estoy diciendo respecto a esta película tiene algo que ver con aquella. Bien, voy a tratar de salirme de esta cuestión que en realidad, si bien toca por supuesto algunas cuestiones psicológicas, tiene más que ver con cuestiones éticas donde yo no tengo mucho más que decir ni desde dónde. Les había dicho al principio que más allá de esas dos preguntas, que eran ¿por qué este sujeto nos está diciendo esta cosa tan rara? Y ¿qué hacemos los demás frente a alguien que está diciendo algo tan contrario a lo que nosotros creemos? Si teníamos tiempo, y lo vamos a tener, y quería decirles algo más, y que podía ser familiar para algunos de ustedes. Me refiero especialmente a quienes han estado trabajando en alguno de los cursos de CEPRAM con la idea de la identidad narrativa, es decir, de la identidad de una persona como una construcción narrativa. Pero voy a empezar por un lugar un poquito más alejado, que es una lectura que está como implícita en la película, y que yo no había, pero que va más allá de la película, y que yo no había notado nunca, y se las quiero contar. Empecemos por acá. En la historia, en realidad, en la historia en sentido amplio, quiero decir, la historia más la prehistoria de la especie, hay un enorme periodo de tiempo del cual no hay recuerdos, donde no hay historia, donde no hay un registro escrito, donde no hay ni siquiera una tradición muy fuerte de historias orales. Es aquello que llamamos justamente la prehistoria, que sin embargo es central para nosotros como especie porque nos funda. Si en algún lado hay que preguntar por qué somos como somos, probablemente tenga que ver con esas cuestiones del origen, que de los profesores que estaban reunidos en el living de John, varios se dedican a eso, ¿no? Por eso les llama la atención Buril, que le dicen, o les llama la atención cuando él empieza a hablar de el Cromañón y cómo él se fue, sobre todo esos primeros años, ¿no? Y también se plantean algunas dudas de cómo puede ser
si vos viviste eso que no te acuerdes tanto. Entonces, hay como un paralelo entre eso que nosotros estamos pensando a lo largo del tiempo, cómo la humanidad se ha ido constituyendo, y que de lo más reciente tenemos recuerdos más concretos, pero si nos vamos a los orígenes, los recuerdos empiezan a ser más difusos. Y que incluso hay mucho de los orígenes de la humanidad que no tenemos desde luego un recuerdo ni un registro directo, sino que tenemos que construirlo, tenemos que armarlo a partir del trabajo de antropólogos, paleoantropólogos, arqueólogos, que van tomando algunas pistas, algunos detalles, y a partir de eso haciendo suposiciones de cómo habrá sido ser un hombre de las cavernas. Hay un juego ahí, después vamos a cerrar la serie de spoilers con el más... Uh, con la anteúltima interpretación de la película, pero digo, hay un juego ahí de descubrimiento y de darle sentido a algunas cosas desde el presente. De hecho, todo lo que nosotros podamos decir acerca del hombre prehistórico es eso, una interpretación actual al respecto. También lo podemos decir respecto de la historia, ¿no? Un error en el que a veces caemos es tratar de entender algunos sucesos históricos a partir del presente. Entonces uno podría decir, podría tratar de pensar qué tipo de sujeto era José de San Martín, que era capaz de casarse con una nena de, no me acuerdo, 15 años que tenía ella. Si uno lo toma eso desde algunos criterios del presente, es un problema. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo eso, todo el tiempo estamos a la historia y mucho más hacia atrás, hacia la prehistoria, estamos tratando de darle un sentido más o menos desde nuestro entender actual. Entonces hoy, que nuestro paradigma dominante es el científico, tratamos desde la historia, desde la antropología, desde la paleontología, de entender cómo funcionaban algunas cosas. Pero al fin y al cabo, si uno tuviera una máquina del tiempo y pudiera explicarle a un hombre de las cavernas que se trata de un cromañón y que es diferente de un neandertal por determinadas cuestiones, no es una clasificación que ese sujeto pudiera entender más allá del idioma, digo, porque es una cosa que nosotros estamos desde el presente para entender ese pasado. Y acá viene el tema, cuando en la psicología nosotros nos dedicamos a tratar de entender una situación en la vida de alguien, muchas veces tenemos que pensar en los sucesos del pasado que fueron dejando alguna marca. Y muchas veces vamos hacia el pasado y hacia los recuerdos, pero no tenemos esa tal máquina del tiempo, por lo tanto lo que hacemos es volver hacia ese pasado desde el presente a darle alguna interpretación. Esto lo hemos dicho alguna vez, digo en algún otro cine divan, no solo tiene que ver con una acción deliberada, por ejemplo, en el marco de la psicoterapia, sino que todo el tiempo, cuando nosotros nos acordamos de hechos del pasado, les estamos dando el sentido que tienen para nosotros hoy, desde hoy. Por ejemplo, uno podría pensar en un chico, no sé, de 5 años, que le pega una patada a su hermanito de 4. Y ese mismo chico hoy, a los 30 años, diciendo, oh, yo cuando nació mi hermano estaba muy celoso y cuando éramos chicos siempre le pegaba porque estaba muy celoso y estaba celoso porque mi mamá le daba mucha atención. Esas ideas, estaba celoso porque le daba mucha atención y eso provocaba que yo le pegue, son interpretaciones que el sujeto hoy, a los 30, puede hacer sobre quién era él
a los 5. Un chico de 5 años no puede armar esa interpretación de lo que está sucediendo. Esto todo el tiempo pasa con respecto a nuestra historia. Entonces lo que esta película hace en un punto, que es lo que yo les decía que me había como llamado la atención, es juntar esas dos cosas. Es que aquello que nos pasa en la vida cotidiana, no en la vida cotidiana, en la vida individual, es lo mismo que nos sucede como especie. Que el pasado es constantemente reconstruido, que en los inicios hay un periodo que es solo reconstrucción, porque no hay ningún registro directo. Y es interesante cuando a él le preguntan, bueno, pero si vos estuviste ahí, ¿cómo no te acordás cómo se llamaban los lugares o cómo era el mar? Eh, y entonces él le dice, bueno, pero ¿y ustedes? Le preguntan en un momento, bueno, ¿y dónde estabas en 1700 no sé cuánto? Y él le pregunta a quien le pregunta eso, ¿y vos dónde estabas hace 3 semanas, a esta misma hora? Eh, es un poco ficticia la creencia que tenemos de que tenemos un registro tan puntual de nuestro pasado. Y para ir cerrando en la dirección a la construcción que vamos haciendo del pasado y a la interpretación, hay un momento hacia el final en que Will el psiquiatra, eh, dice, cualquiera se puede construir un pasado y hasta llegar a creérselo. Y lo que está describiendo Will es la locura. Es un loco, es alguien que se inventa un pasado y se lo cree. Dice, si John se cree realmente lo que nos está contando, entonces estamos frente a un trastorno grave. Dicho eso, inmediatamente después de lo que acabamos de decir, vuelve a ser difícil encontrar el límite y encontrar las diferencias entre alguien que dice ser un hombre de las cavernas de 14.000 años y se lo cree, y alguien que dice ser un psicólogo que vive en Córdoba y que tiene 45 años. Porque en realidad mi pasado está tan lleno de invenciones, de construcciones, de inventos, como los de John. Probablemente está menos poblado, porque en mis años entran menos que los 14.000, pero digo que no es tan distinto el grado de verdad que tienen, sino que se ha ido eso reconstruyendo con el tiempo. La única diferencia es que mi pasado se encuadra en gran medida en el sentido común. No hay, y me detengo a hacer un rápido repaso, no hay grandes hitos que escapen a la posibilidad de ser creíbles, en principio. Después si uno se pone fino, puede encontrar algunos que, por ejemplo, en mi marco de referencia son un poco difíciles de creer. ¿Cómo? Un día estaba yo charlando sobre una película por Facebook con un grupo de gente y mientras yo hablaba, la gente iba poniendo sus comentarios. Como yo no quería perder demasiado el hilo de la conversación, no los leía directamente, sino que iba haciendo algunas interrupciones para leerlos. Y en medio de esa charla estuve hablando de una película, no diría desconocida, pero una película no actual, de más de 30 años, que me recordaba algunas cosas. Y cuando voy a leer los comentarios, encuentro que mientras yo decía eso, o quizás un poco antes, María Cristina había recordado exactamente la misma película. Digo, eso tiene un pequeñísimo condimento de incredulidad. Es como, si esto estuviera escrito en una novela, sería como difícil de creer. ¿Cómo puede ser? Solo funciona porque es lo que sucede. Pero vuelvo al hilo que no quería perder. Y trato de unir las dos cosas. Como no hay tanta certeza de que el pasado ni lo que uno cuenta sea tal cual uno lo recuerda y uno lo ha ido, porque uno lo ha ido
entendiendo y construyendo y reconstruyendo, conviene entender que si eso choca con los relatos y los dichos de otra persona, um, aunque nos parezca que la otra persona está inventando, está fantaseando, está delirando, quizás convenga esperar y escuchar, que es un poco la actitud de estos personajes, ¿sí? Incluso de aquellos que más se enojan. El único que pasa un poco más a la acción es Will, que bueno, no les voy a contar, pero es el que peor termina también, el psiquiatra. Eh, y como referencia, última referencia cinéfila, eh, les decía que vamos a omitir la última escena, eh, que es en la que Will va a pasar la peor, pero hasta el momento anterior hay como una revelación, ¿no? De cómo empieza a encajar todo en la confesión de John de que esto en realidad era un chiste, era una historia que él quería contar. Y va como contándonos ciertos detalles de dónde él saca estas, estos detalles de la historia, sí, por qué de la, del remontarse a El hombre de las cavernas y un par de comentarios que se hicieron desde el principio de la película, como que tiene un cuadro que parece ser un Van Gogh auténtico y además todo el mundo dice que él parece no envejecer y centralmente que él se está yendo de la universidad en un momento en el cual no parece tener mucho sentido. Y ahí es donde al principio de la película uno entiende que más allá de que es difícil de entender y más allá que puede ir en contra de las creencias de uno, lo que necesitan todos es alguna explicación. Necesitan saber por qué él se está yendo. Si es que tiene problemas, si es que tiene un problema con la ley, si está huyendo de algo. Pero si no, no es entendible que él se vaya en un momento en el cual todavía puede seguir mejorando y avanzando en su carrera, donde además parece que es una carrera bastante segura, ¿no? Entonces, aún una explicación tan extraña como la que él da parece que es mejor que la no explicación, que viene a ser un poco también un matiz de lo que decíamos al principio, ¿no? De decir algo es actuar y decirle algo a alguien es hacerle algo a esa persona. Eh, a veces no decir también es actuar, ¿eh? No hay mucha posibilidad de no comunicarse. Esto nos lleva a otro lado. Bueno, vamos a ir cerrando. Sofía dice, a mí la última escena me aclaró muchas dudas que tenía en ese momento. Si te referís a la última, a mí me sobra esa escena. A mí me parece que hasta el punto anterior me hubiera gustado que dejen algunas dudas más, ¿no? Que, volviendo al comentario de María Cristina, es un poco, no, iba a decir que es un poco el juego de hombre mirando al sudeste, pero estoy diciendo algo sin mucho fundamento porque hace muchos años que no reviso esa peli. Pero acá sí, no deja nada definitivo, ¿no? Porque nada se demuestra finalmente, pero sí hay algunos datos que parecen orientar um, hacia una toma de posición respecto de la verdad o no de lo que le está contando. Y acá al final me volví a poner cuidadoso con los spoilers, siendo que hemos destripado bastante la película. Pero bueno, voy a ir despidiéndome. Si hay algún comentario más, no, el último era el de Sofía. A quienes no hayan visto la peli, se las recomiendo. Aún con todo lo que la hemos desarmado, yo creo que vale la pena porque es una peli de esas que conviene, que es bueno ver un par de veces, aún sabiendo eh, el argumento. Es una película extraña en su particularidad. Una película muy chiquita. Siempre es curioso que es una calificativo que siempre se usa en relación a esta película. Es chica, no tiene poco presupuesto, una sola locación, ningún efecto especial, ninguna
ni siquiera una actuación ah, eso, sorprendente o sorpresiva, es todo muy moderado y aún así muy efectiva. Y lo que hemos dicho hoy, más allá de mis am, derivaciones, digo, de irme por las ramas y dar algunas vueltas, es un par de las cositas que se pueden, de las líneas que se pueden tirar de una película como esta. Podríamos charlar 1 o 2 horas más de otras que podríamos sacar de ahí. Gracias a vos, Sofía. La verdad es que yo disfruto esto, así que les agradezco que estén ahí para compartirlo. Gracias a vos también, Maura, por haber estado ahí. Y bueno, nos estaremos viendo con alguna otra peli de acá un tiempo. Y si no, con algún texto en el Buenas noches, algún jueves. Y si no, ojalá en el CEPRAM, ahora pronto o ya el año que viene con los cursos, pero ya en persona porque se extraña la presencia. Buenas noches a todas, gracias por estar ahí. Hasta la próxima.